¿Qué ocurre cuando África levanta la cabeza y se atreve a desafiar al mundo hablando con una sola voz? Imagina por un instante el eco de un trueno en un salón empapado de historia. Allí, entre cortinas pesadas y maderas centenarias, la figura de Ibrahim Traoré se alzó, y sus palabras partieron en dos el silencio acumulado por siglos. No hubo rodeos, ni cortesías diplomáticas, ni temor a las consecuencias. Por primera vez en generaciones, un líder africano pronunció una sentencia inapelable. África, dijo, no será nunca más peón, ni colonia, ni moneda de cambio en el tablero de otros. Cada sílaba era un desafío a las reglas escritas por manos ajenas. Traoré hablaba, sí, desde Burkina Faso, pero su voz era la voz de más de 1.400 millones de africanos. Hablaba por los millones de niños que caminan kilómetros para encontrar un aula, por los ancianos que ven pasar la riqueza de sus tierras sin tocarla, por las madres que esperan justicia y salud, y por la juventud que sueña con decidir su futuro. Su discurso fue sentencia y bandera. La era de la sumisión terminó. No era una súplica, era una declaración de guerra al conformismo impuesto y al saqueo tolerado. La reacción internacional no se hizo esperar. Desde Jerusalén, Benjamin Netanyahu susurró un ultimátum, amplificado por otras potencias en Washington, París y Londres. Un recordatorio, disfrazado de consejo, de que desafiar el statu quo podría tener consecuencias impensables. No era la primera vez que un líder africano escuchaba amenazas similares, pero sí la primera que la respuesta fue unánime y sin titubeos. África no se arrodilla ni negocia bajo amenaza. Las palabras de Traoré volaron de Ouagadougou a Niamey, de Bamako a Lagos y Johannesburgo, encendiendo orgullo, rabia y esperanza colectiva. Era como si, en cuestión de horas, se hubieran desenterrado siglos de dignidad reprimida. La onda expansiva no se detuvo en los discursos. África, dueña de más de un tercio de los minerales esenciales del planeta y con una juventud que representa más de la mitad de su población, es una fuerza imparable. Radios, redes sociales y mercados se impregnaron de un mensaje renovado. La soberanía africana no tiene precio ni se discute. En las calles de Dakar, jóvenes pintaron murales con lemas de unidad. En Lagos, locutores de radio leyeron el discurso de Traoré palabra por palabra, llamando a una nueva doctrina del Sahel. En las universidades de Accra se organizaron foros espontáneos para debatir el significado de la autodeterminación. Hoy, lo que está en juego es el destino del continente. Si África logra romper el ciclo de explotación, puede ganar autodeterminación, respeto y prosperidad real. Si deja pasar esta oportunidad, seguirá atrapada en la dependencia y bajo el yugo de intereses ajenos. La historia ofrece ejemplos claros. Cuando India, bajo la guía de figuras como Mahatma Gandhi, rompió con el yugo colonial británico, no solo recuperó su soberanía, también redefinió su identidad y su lugar en el mundo. ¿Será África capaz de hacer lo mismo? ¿O quedará su grito de dignidad sepultado bajo nuevas formas de control? ¿Es este el nacimiento de una doctrina africana de dignidad o solo un destello fugaz? La respuesta podría cambiar el curso de la historia global. Recordemos que en otras regiones del mundo, como en América Latina con la doctrina Calvo o la doctrina Drago, la afirmación de la dignidad y la soberanía nacional marcó un antes y un después. ¿Está África al borde de su propio manifiesto? El peso de la historia africana no es solo una sombra del pasado, es el campo de batalla donde se define el destino del continente. Desde los reinos de Mali y Songhai, que dominaron rutas comerciales y saberes ancestrales, hasta los imperios coloniales que impusieron fronteras artificiales y sistemas de gobierno ajenos, África ha sido testigo de múltiples renacimientos y tragedias. Durante siglos, el mundo exterior ha mirado a África como un cofre de tesoros por explotar y una fuente inagotable de mano de obra barata. Colonizadores, empresas multinacionales y potencias extranjeras han escrito reglas a su favor, enriqueciendo a unos pocos y dejando a la mayoría de los africanos fuera de las decisiones fundamentales sobre su propio futuro. El colonialismo formal fue apenas el primer acto.
Tras las banderas y los himnos, el control nunca desapareció realmente. Solo cambió de forma. El neocolonialismo, disfrazado de acuerdos y contratos, permitió que, en aproximadamente 5 décadas, más de $1 billón se escurrieran fuera de África. Esa cifra impensable significa escuelas que nunca se construyeron, hospitales sin médicos y millones de sueños africanos aplazados o rotos. Pensemos en el Congo, donde la riqueza en minerales como el coltán y el cobalto, esenciales para la tecnología moderna, ha atraído a empresas extranjeras que extraen recursos mientras la población local vive en la pobreza. O en Angola y Nigeria, cuyos vastos yacimientos petrolíferos han generado fortunas para unos pocos y dependencia para millones. Aunque muchos países africanos alcanzaron la independencia en el papel, la soberanía real siguió siendo un espejismo. Las decisiones cruciales sobre minas, petróleo, comercio e incluso seguridad continuaron tomándose en despachos de París, Londres o Washington, lejos de las capitales africanas y de las voces que más importaban. Un ejemplo claro es el franco CFA, una moneda utilizada por 14 países africanos cuyo valor y gestión dependen, aún hoy, del Tesoro francés. Esta atadura financiera ha limitado la autonomía de políticas económicas y ha perpetuado la dependencia estructural. Hoy, sin embargo, algo se está quebrando. Las nuevas generaciones africanas, más conectadas y despiertas a la memoria de su pueblo, han empezado a unir los hilos entre la colonización del ayer y los esquemas de explotación actuales. Ya no aceptan la vieja narrativa de resignación, ni se conforman con las sobras de su propio banquete. Inspirados por movimientos globales como Black Lives Matter y por redes de activismo digital, jóvenes en ciudades como Nairobi, Kigali o Abiyán articulan demandas de justicia y soberanía en sus propios términos. Cuando Ibrahim Traoré tomó el micrófono, no fue solo un gesto simbólico. Su discurso electrizó a una sala de diplomáticos, pero también cruzó fronteras virtuales, haciéndose viral entre jóvenes de Dakar a Johannesburgo. El mensaje de dignidad y unidad africana se encendió en debates, aulas y protestas. La pregunta ya no es si África puede soñar, sino si está dispuesta a exigir lo que le corresponde. En redes sociales, el hashtag #OAfricaSpeaks se volvió tendencia, y miles de usuarios compartieron vídeos de líderes estudiantiles, sindicalistas y campesinos exigiendo cambios reales. Ignorar este pasado y presente de saqueo es condenar a las próximas generaciones a heredar la misma dependencia con un nuevo disfraz. Pero si la memoria se convierte en acción colectiva, el futuro puede ser transformado desde sus cimientos. La batalla por la dignidad africana está en marcha, y el costo del silencio es demasiado alto. En Ghana, el Año del Retorno atrajo a miles de miembros de la diáspora para reconectar con sus raíces y contribuir al renacimiento africano. En Sudáfrica, movimientos estudiantiles como Fees Must Fall han exigido una educación accesible y descolonizada. Pero ¿en qué consiste exactamente esta contienda y qué riesgos acechan a quienes se atreven a desafiar el statu quo? Para entenderlo, basta mirar la historia reciente de líderes como Thomas Sankara en Burkina Faso o Patrice Lumumba en Congo. Ambos intentaron transformar sus países y fueron eliminados por desafiar intereses externos. Sus destinos son advertencias vivas sobre el precio de la valentía. La lucha actual va mucho más allá de los discursos. Es un pulso por el control real del destino africano. Los actores externos no cederán fácilmente el terreno, y las consecuencias de cada movimiento pueden ser irreversibles. Al igual que ocurrió con la nacionalización del petróleo en Irán bajo Mohammad Mossadegh, o con la independencia de Argelia tras una década de guerra brutal, los caminos hacia la soberanía suelen estar plagados de obstáculos y represalias. Cuando la dignidad desafía al poder, la respuesta nunca es neutral. La negativa de Ibrahim Traoré a negociar bajo amenazas no solo desarmó el protocolo internacional, sino que evidenció la arrogancia con la que tantas potencias extranjeras han tratado históricamente a África. Su mensaje fue nítido. La soberanía no se negocia bajo la sombra de advertencias ni chantajes camuflados.
En esa postura se escuchó el eco de siglos de resistencia y hartazgo ante la desigualdad. La verdad detrás del conflicto es brutal. África pierde cada año 88.000 millones de dólares debido a flujos ilícitos, evasión fiscal y comercio injusto. Son recursos que desaparecen de escuelas, hospitales y empleos, llevando el precio de la sumisión mucho más allá de lo político. Cada moneda que se fuga es una oportunidad robada a millones, una prueba silenciosa de cómo el sistema global sigue privilegiando a unos pocos. A modo de ejemplo, en Zambia, la evasión de impuestos por parte de empresas mineras extranjeras ha privado al país de recursos vitales para su desarrollo. Pero Traoré no se quedó solo en palabras. Su discurso encendió una chispa de solidaridad y esperanza en todo el continente. Desde estudiantes en Bamako hasta sindicatos en Lagos o analistas en Dakar, surgió la misma pregunta. ¿Y si África hablara con una sola voz? La llamada a la unidad dejó de ser un sueño distante para volverse consigna, amplificada en redes, debates universitarios y foros económicos. En Etiopía, el reciente éxito de la represa Gerd, construida sin depender de financiamiento extranjero, ha sido visto como un símbolo de autosuficiencia y determinación. Sin embargo, el precio de esa valentía es elevado. El riesgo de sanciones, suspensión de ayudas y deterioro de calificaciones crediticias es tangible. Hay voces que advierten, desafiar al sistema puede traer bloqueos, restricciones comerciales y hasta el aislamiento de países enteros del mercado global. Cada paso hacia la autonomía es también un salto al abismo de represalias externas. Recordemos el caso de Zimbabue, que tras la reforma agraria impulsada por Robert Mugabe, fue objeto de sanciones internacionales que afectaron gravemente su economía. Aquí surge la pregunta central. ¿Vale más el precio de hablar que el costo de seguir en silencio? Si África acepta las reglas impuestas, continuará perdiendo recursos y poder. Pero si resiste, aunque el precio sea alto, se abre la puerta a la soberanía real, a la posibilidad de que cada nación decida su destino y recupere el fruto de su trabajo y riqueza. La historia muestra que la resistencia puede traer frutos a largo plazo. Vietnam, tras décadas de guerra y aislamiento, logró una recuperación económica impresionante al apostar por su independencia y desarrollo interno. Lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro económico y político de todo un continente. Es la dignidad de más de 1.000 millones de personas y el sueño de romper, por fin, el ciclo de dependencia y explotación. La elección nunca ha sido tan clara ni tan urgente. Sumisión o autonomía. ¿Será este el momento en que África se una en torno a una causa común y transforme su destino? Ahora, la atención se centra en una pregunta inevitable. ¿Qué sucede si esta ola de unidad y resistencia logra traducirse en política concreta? La historia nos brinda paralelos reveladores. La Unión Europea nació del anhelo de paz y prosperidad compartida tras dos guerras devastadoras. ¿Podrá África, aprendiendo de sus errores y aciertos, construir una unión capaz de negociar en bloque y proteger sus intereses? El siguiente paso será fundamental: transformar la indignación colectiva en acciones coordinadas y sostenibles. ¿Puede África convertir este despertar en una verdadera revolución económica y política? Para lograrlo, es necesario aprender de experiencias pasadas, como la creación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, que busca fomentar la integración regional y la resolución de conflictos. ¿Y si África realmente se convierte en un bloque unido y desafía el tablero global? Imagina un continente que, por primera vez en décadas, rechaza negociar bajo amenazas y une sus fuerzas para defender su dignidad y su porvenir. Ese momento ya no es solo un sueño. La Alianza del Sahel es la chispa. Burkina Faso, Mali y Níger han decidido sumar voces, compartir recursos y coordinar políticas de defensa y economía. En conjunto, estos países desafían el aislamiento de años y mandan una señal inequívoca. La fragmentación ya no será la regla. Si la alianza se amplía, África podría controlar cerca de 1/3 de los minerales más valiosos del mundo.
Por primera vez, los contratos de exportación de oro, uranio y otros tesoros podrían negociarse en bloque, multiplicando el poder de exigir condiciones justas y protegiendo la riqueza africana. En el pasado, la OPEP demostró cómo los países productores de petróleo podían, al unirse, influir en los precios globales y defender sus intereses. La reacción internacional no se hace esperar. En las bolsas, los mercados tiemblan ante la idea de que el flujo de minerales estratégicos pueda ser regulado desde África, y no desde París, Londres o Nueva York. Los gobiernos occidentales advierten sobre la falta de previsibilidad, mientras que las calles africanas vibran con entusiasmo. Manifestaciones, murales y una ola digital claman por una nueva narrativa. En Senegal, pescadores organizan cooperativas para defender el acceso a recursos marinos frente a flotas extranjeras. Lo que comenzó como solidaridad virtual, hashtags, videos virales, hoy se traduce en acción real. Estudiantes pintan murales de unidad, sindicatos convocan huelgas para exigir contratos justos y en las universidades se debaten nuevas estrategias para mantener la riqueza en casa. La revolución simbólica se transforma, poco a poco, en políticas concretas. En Kenia, el desarrollo de la tecnología financiera, fintech, ha permitido a millones acceder a servicios bancarios sin depender de bancos internacionales. Pero este despertar trae consigo riesgos. La unidad africana es poderosa, sí, pero también frágil. Tentaciones de acuerdos individuales, donde cada país busca su ganancia inmediata, amenazan la visión común. Si la disciplina y el objetivo colectivo vacilan, las divisiones internas pueden deshacer lo que hoy parece invencible. El precio de fallar sería altísimo, perpetuar la dependencia y dejar en juego el futuro de millones. La historia de la Liga Árabe y sus dificultades para mantener una agenda común sirve de advertencia sobre los desafíos de la integración regional. Sin embargo, la posibilidad de una transformación real está sobre la mesa. Una África unida podría emerger como actor clave en la economía global, negociando bajo sus propios términos y asegurando la prosperidad de su gente. O, bajo presiones internas y externas, el sueño podría desvanecerse. En esta encrucijada, el destino económico, político y social del continente depende de la fuerza de su unidad. El ejemplo de la Unión Africana y su papel en la mediación de conflictos muestra el potencial de la cooperación continental. Pero detrás de la euforia, surge una pregunta. ¿Bastará con la voluntad política para sostener esta revolución? El futuro de África podría depender de la respuesta. En el pasado, procesos como la independencia de Ghana bajo Kwame Nkrumah demostraron que la visión y la tenacidad pueden abrir caminos, pero también que sin instituciones sólidas, las conquistas pueden ser efímeras. Una doctrina solo tiene valor si transforma vidas y estructuras. El verdadero reto no es proclamar dignidad, sino plasmarla en realidades tangibles para cada individuo y cada institución africana. El ejemplo de Ruanda, que tras el genocidio de 1994 logró reconstruir su sociedad mediante políticas de reconciliación y desarrollo propio, es una lección de lo que la determinación colectiva puede lograr. La soberanía va mucho más allá de la política. Exige que el continente controle sus recursos, renegocie contratos, reforme la educación y cuente su propia historia. ¿De qué sirve la independencia si el oro, el petróleo y el futuro de la juventud siguen hipotecados en acuerdos desiguales? La educación es clave. En Sudáfrica, tras el apartheid, la reforma educativa fue fundamental para reconstruir la cohesión social y abrir oportunidades. Algunos países han dado pasos iniciales, nacionalizando minerales y apostando por el comercio intraafricano. Ya se perciben resultados, más acuerdos entre naciones vecinas y menos dependencia de mercados tradicionales. La creación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana es un ejemplo concreto de cómo se intenta fomentar el intercambio entre países del continente, reduciendo barreras y fortaleciendo la economía interna. Pero el camino hacia la dignidad real requiere infraestructuras nuevas. Sistemas propios de pago, logística compartida y bancos panafricanos
permitirían que la riqueza circule dentro del continente. Sin transparencia en los contratos y justicia en la gestión pública, no puede haber desarrollo sostenible. En Etiopía, la inversión en ferrocarriles y energía hidroeléctrica ha impulsado el crecimiento y la integración regional. En este proceso, la juventud y la diáspora desempeñan un papel esencial. Millones de jóvenes africanos, dentro y fuera del continente, impulsan innovaciones, emprendimientos e inversiones. Al mismo tiempo, su presión social obliga a los líderes a asumir responsabilidad y visión a largo plazo. En ciudades como Abiyán o Johannesburgo, incubadoras de startups tecnológicas están revolucionando sectores como la agricultura, la salud y la educación. Sin embargo, el riesgo persiste. ¿Se traducirán las palabras en instituciones sólidas y modelos propios de desarrollo? ¿O quedarán reducidas a promesas inspiradoras que se desvanecen ante la presión internacional y la resistencia interna al cambio? El ejemplo de la primavera árabe ilustra cómo el impulso de cambio puede perderse si no se traduce en reformas estructurales sostenidas. Lo que está en juego es inmenso. Si los líderes africanos y sus sociedades transforman esta ola de dignidad en reformas estructurales, África puede romper el ciclo de dependencia y avanzar hacia la prosperidad compartida. Si no lo hacen, el sueño de autonomía y respeto se desvanecerá, relegando a cientos de millones a un destino impuesto desde fuera. El desarrollo de Singapur, que apostó por la educación y la gobernanza transparente tras su independencia, demuestra que la transformación es posible cuando hay visión y compromiso. Ninguna revolución se sostiene solo con discursos. Hace falta acción colectiva, vigilancia social y compromiso cotidiano. El desafío es convertir cada palabra en leyes, instituciones y oportunidades reales. Los movimientos feministas africanos, por ejemplo, han logrado avances en la representación política y la defensa de derechos, mostrando que el cambio social es posible desde la base. Pero, ¿de dónde surge esta ola de dignidad? ¿Y quiénes están realmente dispuestos a defenderla, incluso cuando el precio es alto? La respuesta está en la memoria histórica y en la determinación de quienes no se resignan a heredar las cadenas del pasado. En Mozambique, la lucha de la Frelimo contra el colonialismo portugués demostró que la unidad es más fuerte que el miedo. La amenaza real nunca fue alzar la voz, sino acostumbrarse al silencio. Cada palabra de Ibrahim Traoré trasciende el mero discurso. Es un grito urgente. África no aceptará más que su destino se decida lejos de sus manos o que su dignidad se negocie como una mercancía. Durante siglos, la voz africana fue ahogada por el miedo y la resignación, pero la historia exige ahora protagonistas, no testigos pasivos. Nelson Mandela, encarcelado durante casi 3 décadas, nunca renunció a la esperanza de una Sudáfrica libre, y su ejemplo sigue inspirando a generaciones. El costo de callar es tan brutal como evidente: permanecer encadenados a la dependencia, perder la ocasión de forjar nuestro propio camino, y permitir que la riqueza africana siga alimentando intereses ajenos. Silenciarse es aceptar que la soberanía sea una ficha de trueque, como si la dignidad pudiera esperar otro siglo más en la sombra. Las palabras de Sankara resuenan aún hoy. La esclavitud de la deuda es peor que la dominación colonial. Pero romper el silencio, sumarse al diálogo y exigir respeto, es abrir la puerta al cambio real. La revolución no se limita a los palacios o a las cumbres diplomáticas. Vive en las calles, en los mercados, en cada conversación donde se reclama trato justo y respeto genuino por la cultura y los recursos africanos. Cada palabra que desafía el silencio fortalece la voluntad de un continente dispuesto a escribir sus propias reglas. En Tanzania, Julius Nyerere promovió el concepto de ujamaa o socialismo africano, priorizando la solidaridad y la autosuficiencia. La historia enseña que las grandes transformaciones jamás nacieron de la sumisión, sino del coraje de quienes se atrevieron a decir basta. Hoy la dignidad africana es más que un ideal, es una responsabilidad compartida. Admirar la valentía de Traoré no basta.
toca impedir que sus palabras se evaporen en la rutina y convertirlas en doctrina viva, en acción diaria, en una exigencia permanente a quienes detentan el poder. En Marruecos, la reforma agraria y la promoción de energías renovables son ejemplos de cómo la acción concreta puede transformar realidades. África enfrenta una encrucijada: seguir siendo peón en el tablero global o reclamar el derecho a ser protagonista. Cada elección personal cuenta. ¿Dejaremos que sean otros quienes escriban nuestro destino, o tomaremos la pluma en nuestras propias manos? El ejemplo de la independencia de Eritrea, lograda tras décadas de lucha y sacrificio, demuestra el poder de la decisión colectiva. El futuro africano no se decide en discursos solitarios, sino en la suma de millones de voces dispuestas a desafiar el miedo y la apatía. Hoy, el silencio es complicidad y la palabra, arma de emancipación. En cada aldea, en cada ciudad, el compromiso de la gente común es lo que convertirá la promesa de dignidad en realidad tangible. No basta con observar el paso de la historia. Se trata de decidir formar parte de ella. Porque cuando África habla con una sola voz, el mundo escucha. Y esa voz, ahora, te llama. Elige ser protagonista, porque el futuro se forja con el coraje de cada decisión diaria. La historia de África está viva y en movimiento, esperando que cada uno de sus hijos y aliados la escriban con dignidad y esperanza.